buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Wanda Méndez. Wanda, la verdad es que tú eres versátil, ¿eh? Periodista, abogada, pero ya la comunidad jurídica te considera como una jurista. O sea, basta leer lo que ha sido tu trayectoria en el Listín Diario y de cómo tú te has venido enfocando en los temas jurídicos, sobre todo en temas que tienen un matiz constitucional. Veo que te inclinas al derecho público. Nada, en nombre de la Fundación Wanda te agradezco que haya correspondido a la invitación al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Muchas gracias, doctor Servio Tulio Castaños Guzmán. El honor es mío de estar aquí en este conversatorio. Muchas gracias por haberme invitado. Como dije en una ocasión, en este momento se intercambian los roles, porque generalmente soy yo que ando detrás de usted para hacerle preguntas. Ahora me tocó a mí. Así es. Y oye, ¿y en qué momento? Tú acabas de publicar y el Tribunal Constitucional, y eso es bueno decirlo, dada la calidad de tus trabajos, auspició la publicación de una obra que, honestamente hablando, nosotros como Fundación Institucionalidad y Justicia recomendamos. Sobre todo por la cantidad de temas que tú abordas en una obra que para mí, yo diría que se convertirá en una especie como de arma de reglamento para la comunidad jurídica. Yo espero que esta obra se convierta en un material de consulta para la comunidad jurídica, realmente desde estudiantes de derecho hasta abogados, jueces. Yo pienso que inclusive va a servir de guía, ya sea para quienes nos gusta escribir sobre temas constitucionales, pero bien como tú decías, yo creo que para nuestros docentes y también para nuestros alumnos, para jueces, sobre todo del Poder Judicial, que sepan cuál es la tendencia. Pero a fin de cuentas, me refiero a visión constitucional, sentencias comentadas del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Esta es una obra que inclusive está en la Feria del Libro. Sí, así es. Se está exhibiendo allá en el stand del Tribunal Constitucional. Y una obra que prologó el presidente del Tribunal Constitucional. Así es también. Yo agradezco mucho este apoyo que me ha dado el Tribunal Constitucional, sobre todo en la persona de su presidente, Milton Ray Guevara, que no dudó en garantizarme que iba a escribir el prólogo y que me iba a dar ese apoyo tan pronto yo le solicité. Bueno, yo pienso que tú te mereces esas consideraciones por parte del presidente del tribunal, honestamente hablando. Pero lo que sí más me ha gustado es que haya sido el propio tribunal que haya oficiado la publicación de la obra. Así es. Porque eso refleja la calidad de la misma. El tribunal es muy exigente cuando va a hacer una publicación y tú sabes que eso es así. Y me consta, porque esta es una obra en la que venimos trabajando desde hace un año. Yo simplemente le mandé el material con los artículos, que hay que decir que son artículos que he estado publicando en el periódico Listín Diario, claro. En mi columna semanal que se llama Jurisprudencia Constitucional. Y entonces yo recopilé todos esos artículos desde el año 2012 hasta el año 2021 para abarcar los primeros 10 años del Tribunal Constitucional. Entonces yo se los envié y ellos se encargaron de toda desde la corrección, la diagramación, la publicación, la impresión. Mira, yo te diría de todo. Yo digo que yo solamente puse mi intelecto, o sea, el material, se lo envié y ellos me devolvieron con esta obra. Sí, y aparte de que para mí es una especie como de memoria de estos 10 años del tribunal. Honestamente hablando te lo digo. O sea, cuando tú lees los artículos, bueno, lo que te leemos, que es la mayoría de los juristas del país, porque tú estás muy actualizada, aparte de que tú eres muy didáctica, tú no pareces abogada, escribiendo, en el sentido de que muchas veces nosotros complicamos las cosas. Sí, ahí te sale el periodismo un poco, ¿es así? Sí, así es. O sea, tu estilo es más periodístico que
de todos estos dogmáticos que complicamos mucho las cosas. Sí, en términos de la escritura, de escribir, siempre, o sea, me acostumbré desde que comencé el periodismo, el ejercicio periodístico, me he acostumbrado y me ha gustado escribir para que me entienda todo tipo de público, para los lectores, que no son necesariamente abogados, entonces por eso trato de escribir en un lenguaje llano, sencillo, aunque sin dejar de lado en algunas ocasiones el tecnicismo jurídico, porque cuando se está hablando de procedimiento, sí, de derecho, uno, aunque le explique a los lectores qué significa determinado término o aspecto, también hay que decir cómo se llama por su nombre en términos de derecho. ¿Por qué el título de la obra, Visión Constitucional? O sea, ¿qué te motivó a ponerle ese título a la obra? Como se trata de sentencias, o sea, comentario de sentencias del Tribunal Constitucional, que yo resumo un poco, y donde yo en ocasiones incluso expongo mi punto de vista, entonces yo entiendo que es la visión que yo tengo sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. Hay una realidad, por ejemplo, nosotros no teníamos Tribunal Constitucional. El control concentrado lo tenía la Suprema Corte de Justicia. Bueno, y se cree este órgano extrapoder. Y a fin de cuentas, hemos visto durante estos 10 años la gran labor que se ha venido realizando. Y cómo el tribunal, a diferencia de lo que pasaba con la Suprema Corte de Justicia, ha tenido una actividad impresionante produciendo sentencias. Casi 7.000 en 10 años. Eso no deja de ser un buen récord. Sí. ¿Cómo tú evalúas, por ejemplo, tú que vienes dándole seguimiento, por ejemplo, en la reforma constitucional del 2010 en cuanto a lo que es la interpretación o los elementos que le incorporaron desde la Constitución al tema de la interpretación constitucional? ¿Cómo tú vienes viendo eso desde el Tribunal Constitucional? Sí, yo creo que esta es una corte que ha creado una cultura constitucional que ha hecho que los ciudadanos vayan conociendo qué significa la justicia constitucional, que se ha encargado de proteger, de garantizar derechos fundamentales y que para que los ciudadanos también sepan cómo reclamar sus derechos fundamentales, y que ha hecho entonces una labor muy didáctica, muy pedagógica. Incluso ha estado reclamando constantemente que se imparta la enseñanza de la Constitución en las escuelas, en las universidades, y que a través de esta labor que ha desarrollado, ha hecho que los ciudadanos se vayan empoderando del texto constitucional, de la Constitución. Y creo que sí, que ha desarrollado un papel muy importante, incluso ha ubicado esta alta corte a nivel mundial, porque incluso pertenece a órganos internacionales, a órganos constitucionales del mundo, y entonces creo que ha venido haciendo una buena contribución al país. Tú sabes que las decisiones del Tribunal Constitucional, no todas, generalmente tienen un impacto. Porque a fin de cuentas la justicia constitucional es la parte política de la justicia. Sí, así Ahí es. confluye el elemento ideológico, todo lo que tiene que ver con esa visión política del derecho. Es un tema. Y todos los temas llegan al Tribunal Constitucional, todas las materias. Todo. No solamente las decisiones que emanan del Poder Ejecutivo, sino también sentencias del propio Poder Judicial que puedan atentar contra derechos fundamentales. Eso tú ahí lo vas llevando de una forma magistral. Honestamente hablando, yo recomiendo la lectura de esta obra. Yo me la leí porque también la obra está virtual. Sí, así es. La obra está en la página del Tribunal Constitucional. Sí. Es decir, que aquellos que no tengan la oportunidad de poder adquirir físicamente, evidentemente de que la pueden bajar de la página del tribunal. Tú que has venido siguiendo el tribunal, ¿cuáles son, por ejemplo, y hemos visto que el Tribunal Constitucional
ha fallado en todas las materias desde el punto de vista de no solamente de derechos fundamentales, sino del régimen de pensiones, de los el derecho embargos, de propiedad, la el derecho a seguridad la social. propiedad, hasta el desalojo se ha pronunciado. ¿Cuáles son las decisiones o las materias que tú has visto que más impacto desde el punto de vista de los medios de comunicación? Porque te tengo que combinar con los benditos medios de comunicación, porque tú eres una de las principales articulistas de uno de los principales medios de este país, por lo menos del más viejo que tenemos, el Listín Diario. Desde el punto de vista periodístico, ¿qué tú has sentido? ¿Cuáles han sido las decisiones que más impacto han tenido desde el punto de vista político y desde el punto de vista social? En términos de los medios de comunicación, hay sentencias que protegen la libertad de expresión, la libertad de prensa, que fue aquel fallo donde se anularon varios artículos de la ley 6132. También. Que tiene que ver con que imponía cierta mordaza al derecho Era a la una censura libertad previa de expresión, pero tal como tú dices también, lo que tiene que ver con la ley de partidos políticos y la ley electoral, aquello que imponía ciertas restricciones también a los medios de comunicación, esa difusión de mensajes negativos y que empañan la imagen de los candidatos durante la campaña, ponía ciertas restricciones tanto a los medios de comunicación formales como a las redes sociales, que ahora mismo está impactando también enormemente durante la campaña. Esas son sentencias muy importantes, incluso esa que le menciono tiene que ver con una acción directa de inconstitucionalidad que interpusieron directores de medios de comunicación. Y en esta el Tribunal Constitucional sí se pronunció protegiendo el derecho a la libertad de expresión y el derecho de prensa. Y con relación a los artículos de la ley de partidos políticos, ahí el Tribunal Constitucional fue muy enfático en plantear o en establecer la necesidad de que durante los procesos electorales se le dé libertad, haya libertad en los procesos electorales, porque eso contribuye al afianzamiento de la democracia. No, y la verdad es que a mi juicio era una censura previa y una mordaza no solamente para los medios de comunicación, sino para la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Aquel que vaya más allá de lo que son los límites de esos derechos, que asuma la consecuencia. Pero ya tú imponerle a los medios una serie de trabas, evidentemente de que eso atenta no solamente contra la libertad de prensa, digámoslo así, sino también contra el propio sistema democrático. Claro. Y eso el Tribunal Constitucional lo manejó de una manera magistral. Una de las sentencias, y tú comentaste también, fue la que declaró inconstitucional la ley del Colegio de Abogados. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿La declaró inconstitucional en cuanto a su contenido o en cuanto a cuál fue el procedimiento que se utilizó? Fue en cuanto al procedimiento legislativo, sí, que el Congreso no observó el procedimiento constitucional para la aprobación de las leyes, pero no se pronunció en cuanto al fondo. Y sí, recuerdo, y luego el Congreso aprobó la ley que regula actualmente, claro, sí, cumpliendo con lo que son los trámites legislativos. Ahora, sí. Hay otra también que tú también comentas, y es aquel recurso que se interpuso de inconstitucionalidad con relación a una aprobación por solo una de las cámaras del Código Penal, del famoso Código Penal. Coméntame un poco eso. Eso generó mucho debate, ¿tú entiendes? Así es. Aparte de que el Congreso fue muy creativo, ¿tú entiendes? Sí, ya cuando bueno, la sociedad y algunos sectores entendían que ya el país tenía aprobado un código penal moderno, entonces vino el Tribunal Constitucional y anuló el nuevo código penal que había aprobado el Congreso. Eso fue también por lo mismo, por el trámite legislativo también, de no haberse aprobado en ambas cámaras, sí. Y por ejemplo, en materia, por ejemplo,
del derecho a la educación. Vamos a hablar del derecho a la educación que tú sabes. Derecho a la educación, derecho de segunda generación, como dice el Tribunal Constitucional, que solamente debe ser reclamada su protección por parte del titular de ese derecho. O sea, que es un derecho personal, individual. Ahora, tú sabes, porque es evidente, nada más hay que leer la obra para uno darse cuenta que tú manejas muy bien el acervo jurídico constitucional. Lo manejas bien. Por lo menos lo he estado estudiando. Lo maneja, lo maneja. Lo maneja muy bien. Muy bien. Tú sabes que muchas veces se dan conflictos entre los propios derechos fundamentales. Sí. ¿Se ha pronunciado el tribunal en ese tipo de conflictos que se dan? Por ejemplo, derecho a la huelga versus derecho a la educación. A la educación. Derecho al honor versus la libertad de expresión. Sí, sí. ¿Qué tú has podido ver? ¿Cómo anda el tribunal por ahí? Por ahí sí. Hay que recordar ese famoso conflicto que tuvo el gremio de la Asociación Dominicana de Profesores en Barahona. Claro. Cuando se fueron de huelga, protesta, y entonces los padres de unos... La Asociación de Padres del los Colegio, niños, claro. sí, sometieron fue una acción de amparo. Y fueron amparados, sobre todo porque el Tribunal Constitucional entendió que el derecho a la educación está por encima al derecho a la huelga, porque ¿qué ha establecido el Tribunal Constitucional? Que cuando hay, y la propia Constitución también así lo establece, que cuando dos derechos entran en conflicto debe prevalecer el derecho que sea más afín, más favorable al ciudadano y más afín al derecho a la dignidad y a la integridad del ser humano. Y en este caso el derecho a la educación está por encima de cualquier protesta, derecho a la huelga y a la protesta. Lo mismo que con relación es mi área, el derecho a la libertad de expresión de prensa, pero si nos vamos a la Constitución, al artículo 44, usted sabe que una de las limitaciones que tiene el derecho a la libertad de expresión es el derecho a la intimidad personal. Por supuesto que sí. Entonces, por lo tanto, no debe prevalecer con relación a ese derecho, y esa es una de las cuestiones que ha ido fallando el Tribunal Constitucional con relación a los conflictos entre derechos fundamentales. No, y he visto también con relación a lo que son sus decisiones y la lógica de la interpretación constitucional, que el tribunal también se ha amparado, digamos así, cuando va a tomar decisiones que tienen que ver con conflictos entre derechos fundamentales. Se han parado ya en decisiones, por ejemplo, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Europea de los Derechos Humanos, la Corte Constitucional Colombiana, el Tribunal Constitucional Español, y la verdad es que en esa dirección el Tribunal Constitucional ha hecho un excelentísimo trabajo. Hay un tema que se está debatiendo, que volvemos a lo mismo, y que son también conflictos que se dan entre derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la libre asociación, el derecho a tú marchar ya en esta campaña electoral, los límites que desde el punto de vista de decisiones que ha dado el Tribunal Constitucional tiene la Junta, en fin. El choque que hay ahora mismo, exacto, cada quien interpretando, los partidos políticos interpretando la ley, y a veces hasta la jurisprudencia a su manera, a su acomodo, y la Junta queriendo tratar de someterlo a la legalidad. Tratando de imponer orden. Yo siempre he dicho que los partidos nunca han querido que los regulen. Y comienzo, las leyes la aprueban ¿quiénes? Los legisladores. Los legisladores pertenecen a los partidos. Entonces ellos aprueban cosas que después quieren venir a interpretar cuando le están imponiendo reglas. Entonces,
Sí, siendo así, yo creo que lo que deben hacer los congresistas para evitar todas esas interpretaciones, aprobar leyes que sean claras, que no dejen ningún tipo de vacío, porque a veces dejan mucho vacío, como ha sucedido con la ley de partidos, con la ley electoral, que la aprueban rápidamente. Pero también han aprobado leyes, las últimas leyes, donde no le dan tanta fuerza al órgano electoral para imponer reglas, para imponer sanciones ante cualquier violación a los textos legales, y entonces viene la población y vienen los propios partidos a quejarse de que la Junta no hace nada con tal o cual actuación ilegal, pero entonces resulta que es que la misma ley no le da tanta fuerza, o más bien, como ha ocurrido ahora con el conflicto con los partidos políticos con relación a los actos prohibidos y permitidos durante la pre-campaña, que ya el Tribunal Constitucional eliminó algunas disposiciones de la ley de partidos políticos, sobre todo la que limitaba la pre-campaña al ámbito interno de los partidos políticos, pero que hay otras disposiciones que están vigentes, porque esas no se han anulado, que es lo que tiene que ver con las prohibiciones de las propagandas, de las vallas, de los afiches. Entonces, ellos están como, yo creo, la Junta tiene razón y los partidos tienen razón, porque en una parte no puede cohibir las actividades hacia lo exterior en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 441-19, pero entonces también los partidos tienen razón porque la Junta no puede prohibir esos actos, pero la Junta también tiene razón porque hay una serie de actos de propagandas prohibidas en la misma ley de partido, en el artículo 44, que los partidos también tienen que abstenerse. Pero ¿qué pasa con eso? Que el Constitucional anuló la disposición de la ley de partido que le daba facultad a la Junta Central Electoral de sancionar a los partidos con la retención de los fondos públicos. Entonces, ¿qué va a hacer los partidos? ¿Qué va a hacer la Junta Central Electoral si no tiene mucha fuerza? No, le faltan dientes, le faltan garras. Fuerza sancionadora. Pero ¿quién aprobó esa ley de partido y quién aprobó la nueva ley electoral? El Congreso, que es lo mismo que decir los partidos políticos. Ahora, Wanda, cuando esa ley se aprobó, nosotros le pedimos al presidente Danilo Modina que la observara. Vi al consultor jurídico, que para entonces era Flavio Darío Espinal. Y quizá por una cuestión de que no se quiso generar un conflicto mayor con el Congreso, para que quizás no se dijera que no se quería que se aprobara la bendita ley. Sí. Nosotros advertimos que iban a pasar mucha laguna, todas estas cosas. Mucha laguna, mucho vacío, y una muestra es todas las disposiciones de la ley de partido y electoral que se han declarado inconstitucional. La ley está mutilada. Así es. La ley está mutilada. Ahora, tú sabes que hay un derecho también importante y que genera mucho interés. No solamente desde el punto de vista del Estado, sino también desde el punto de vista privado y desde el punto de vista social. Me refiero al derecho a la propiedad. Ahora, claro. ¿Tú encontraste algo en todo lo que ha sido este trayecto del Tribunal Constitucional, en donde el tribunal haya tenido que fijar una posición al respecto? Sí. Hay muchas sentencias que tienen que ver con la protección del derecho de propiedad, que es un derecho imprescriptible, claro, que no vence, por lo cual los ciudadanos pueden reclamarlo en cualquier momento. Pero hay una parte muy importante, que es la que tiene que ver con la violación del derecho a la propiedad por parte sobre todo de las instituciones estatales, de las instituciones públicas, cuando declaran de utilidad pública una propiedad y entonces no le quieren pagar el precio, el justo precio, como dice la Constitución, a los propietarios, y a veces le quieren pagar una suma que es muy ínfima. Entonces, después que el Estado, que una institución del Estado se apodera de una propiedad privada,
hace que esos propietarios tengan que ir a los tribunales a reclamar su derecho, a reclamar que le impongan un monto que realmente compense el valor que tenía esa propiedad. Pero entonces, ¿qué pasa? Que después que van a los tribunales, tienen sentencias favorables, tienen que durar muchísimo tiempo para poder lograr que se les pague la sentencia. ¿Cuándo lo logran? Porque hay muchas sentencias de esas que están en la lista del Tribunal Constitucional que no han sido ejecutadas. Estamos hablando de más de 90 sentencias. Ajá. En estos días el Tribunal Constitucional publicó una lista de 81 expedientes de instituciones que no Creo que han apoderó al defensor del acatado. pueblo, ¿no? Para que mediara. El tribunal todavía no ha apoderado al defensor del pueblo. Lo que hay es una resolución que el Tribunal Constitucional aprobó, que creo que es del 2018, donde dice que en los casos de inejecución de sentencia y los conflictos en los que interviene un derecho fundamental, que lo iba a enviar al defensor del pueblo, pero eso no ha ocurrido. No ha ocurrido aún. Eso tiene que sujetarse a un procedimiento, y es cuando ellos después, los jueces, deciden que sí, que van, los casos que van a mandar, porque eso, aunque haya una unidad de ejecución de sentencia, no es una decisión de una unidad de ejecución de sentencia, que lo dirige un departamento, es decisión ya del pleno de jueces. Claro. Ahora, no me quiero desviar, pero quiero completar la idea, sobre todo por ese elemento que tú introduciste ahora, el tema de la unidad de ejecución de sentencia. ¿Realmente funciona esa unidad? Por lo menos recibe los expedientes y hay un procedimiento y le da, sí, hace el trámite, pero que ellos no son lo que pasa también, los jueces. Claro, yo creo que a fin de cuentas el tribunal tiene una atribución, pero ya llega un momento en donde esa atribución tiene un límite y ya debe de ser responsabilidad de la institución a quien la decisión del Tribunal Constitucional vincula. Claro. Oye, que eso porque estamos en un Estado de Derecho, ¿verdad? Y eso es la garantía de la seguridad jurídica, cumplir las sentencias, sobre todo las sentencias del Tribunal Constitucional, que todos sabemos que constituyen precedentes vinculantes y que son definitivas. Claro, yo porque lo sé, porque como uno está tan de cerca con el bendito tribunal y no está tan de cerca con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, bueno, con todo el mundo. La FINJU tiene presencia en todos los ámbitos. Tú no sabes ni el credo la mitad. La verdad es que hay una disposición del presidente vía el consultor jurídico para que esa situación se resuelva. Claro, eso es lo más importante. Hay un mandato del presidente de que le dio instrucciones a Antoliano Peralta, consultor jurídico de la presidencia, para que resuelvan eso y pronto. Mire, hay una parte que tiene que ver con la Policía Nacional. De las 81 tiene 22 sentencias, y la mayoría tiene que ver con la reintegración de agentes y de oficiales, o con que le paguen una pensión. Hay otras también, mire, hay pensiones que son de 5,000 pesos. Que un tribunal ordena que se le pague una pensión de 5,000 pesos a una viuda. O sea, eso es insignificante. Que dicho sea de paso, como nosotros somos miembros de un comité de seguimiento de la bendita reforma policial, ella se dio las instrucciones para que eso lo resuelvan. Claro. Para que tú lo sepas, digo, ya eso como periodista. Es lo más correcto. Eso no es tan complicado. Además, la gente a la que el tribunal declaró constitucional, el procedimiento que se utilizó para desligar a personas que eran miembros de la institución policial, evidentemente de que lo que está protegiendo el tribunal es el debido proceso. El debido proceso, sí. Y de eso vamos a hablar. Sí, porque no prácticamente no entra tanto al fondo de si fue el debido proceso. Debido proceso. De todos modos, Wanda, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestra excelentísima invitada.
Wanda, vámonos a quedar en el bendito debido proceso, porque tú y yo somos garantistas. Así es. Aunque tú digas, tú eres garantista, nada más hay que leer tus artículos. Yo soy garantista, incluso en la presentación de la obra los resalto bastante, que cuando elijo sentencia para comentar, lo que me preocupa, lo que tomo en cuenta generalmente es eso, de escoger un fallo donde se proteja derechos fundamentales, sobre todo para que los ciudadanos conozcan cuáles son sus derechos y cómo pueden reclamar sus derechos fundamentales. Debido proceso. Tú sabes que el debido proceso, el debido proceso ya hay inclusive hasta que tú garantizarlo hasta en el propio sector privado. O sea, tú tampoco puedes violentarle derechos a un empleado. En todo lo que tiene que ver con la administración. En todo lo que tiene que ver con los poderes del Estado. En todo. En todas las actuaciones públicas y privadas. En todo. ¿Cuál es sentencia, por ejemplo, en materia, por ejemplo, del propio Estado? Tú me hablas de la policía, pero hemos visto resoluciones que se han emanado de otras instituciones del Estado que han sido atacadas. Sí. Muchas veces se atacan, como es loco, y en principio, ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Sí. Pero algunas llegan allá al Tribunal Constitucional. Sí, claro. Que tú recuerdes, llegan sí. allá. ¿Cuál tú recuerdas que haya impactado más y que haya contribuido más a los entes públicos ese tipo de decisiones? Porque a fin de cuentas el tribunal también tiene una función pedagógica. Sí. Le dice al Estado, mire, eso es lo que tú no puedes volver a hacer, porque es vinculante. Generalmente cuando hay desvinculación de personal, ¿verdad? Sin cumplirse, sí, con materia de la ley de función proceso, pública. a veces cuando hay que celebrar un juicio disciplinario, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, o sea, cuando hay que suspender a un fiscal o en el Poder Judicial a un juez y no se agota primero ese... ¿Y se ha pronunciado el tribunal? Hay sentencias, sí, que tienen que ver, sí, y sobre todo con empleados públicos que ordenan que sean reintegrados porque no se cumplió con ese debido proceso. Yeah. Y en el caso de la policía también ahí es donde más se viola por la falta, porque se produce la sanción o la desvinculación sin que se le celebre un juicio disciplinario. Claro, e inclusive eso está reflejado en el informe que preparamos cuando a mí me tocó coordinar el grupo de trabajo para la transformación y modernización de la policía. Por eso nosotros propusimos que se creara una comisión de veedores que cuando el Consejo Superior Policial tuviera que conocer de un tema disciplinario o de desvinculación de uno de sus miembros, esa comisión de veedores estuviera presente para que se le garantizaran los derechos fundamentales a esa persona que se estaba procesando. O sea, eso salió por todos lados. Ahora, hay un tema aquí que es importante y que con Chico es una pena porque es donde confluye la miseria y el dolor. Me refiero al sector salud. Sí. ¿Han llegado casos que tienen que ver con el sector salud? Sobre todo esas pensiones por supervivencia, cuando algunas AFP y algunas entidades le han negado ese derecho a la seguridad social. ¿Cómo se ha pronunciado el tribunal? Ha reconocido, ha protegido, sobre todo cuando se trata de personas de la tercera edad. Ya. Ahí ha sido muy contundente. Ordenando que se paguen esas pensiones. En el aspecto de la seguridad social, esos son los casos más emblemáticos realmente. Y por ejemplo en materia laboral, vámonos al trabajo. En materia laboral también ahí ha protegido el derecho al trabajo también cuando sea
cuando ha sido violado también. Yo te Sí, lo digo. hay muchos, Hay muchas decisiones. Son muchas decisiones. Yo lo que invito a los seguidores, a los televidentes que busquen sí esta obra para que vayan conociendo cuál ha sido la línea jurisprudencial que ha establecido el Tribunal Constitucional, porque hay una cosa también que tengo que decir, que yo no siempre estoy de acuerdo con todos los fallos del Tribunal Constitucional, como no han estado de acuerdo a veces algunos jueces que emiten voto disidente. Por ejemplo, un caso, mire, con el caso del reintegro de los policías, que el Tribunal Constitucional mantuvo una línea de que podían reclamar el reintegro mediante una acción de amparo. Sin embargo, hace un par de años varió su jurisprudencia para decir que no procede, que tiene que ser mediante un recurso contencioso administrativo. En ese caso yo no estuve de acuerdo con esa variación. ¿Por qué? Porque lo está poniendo a agotar, lo ha puesto a escoger una vía más larga, ¿verdad? Porque la acción de amparo es una acción que debe conocerse rápidamente, llega al tribunal muy rápido, pero cuando es un recurso contencioso administrativo, primero el Tribunal Superior Administrativo tarda más en fallarlo, y después no va directamente al Tribunal Constitucional, sino que tiene que recorrer la vía normal, ordinaria del sistema judicial. Entonces, y es complicado. En vez de unificar el criterio en cuanto la impugnación de los actos administrativos que tienen que ver con el sector, los actos administrativos, las impugnaciones, que había dicho que sí, que eso debe ser mediante la vía contenciosa, lo que debió fue variar. Cuando usted está reclamando la protección del derecho al trabajo, pidiendo una reintegración, lo que debió fue establecer que esos actos deben impugnarse mediante una acción de amparo. Claro. Tú sabes que se da muchas veces, y más en este país, los conflictos de competencia. Así es. Tú sabes cómo es la cosa. Sí, ¿no? Los conozco tanto que fue mi tema de tesis de la maestría de Derecho. Bueno, pero por eso es que Derecho Electoral. Sí, lo que pasa es que quiero que tratemos el tema precisamente por eso, porque yo conozco tu tesis. ¿Cuál ha sido la tendencia del tribunal en materia de conflicto de competencia? Los casos que han llegado al Tribunal Constitucional, generalmente ha sido... Perdón, porque tú eres un experto en eso. Es un tanto como para que los televidentes entiendan de qué estamos hablando. Cuando hablamos de conflicto de competencia, vamos a comenzar por ahí. ¿A qué tú te refieres? Esta es una nueva figura, una figura jurídica que se establece en la Constitución del 2010 para resolver las disputas que se suscitan entre órganos constitucionales por el tema de las competencias, de las facultades, cuando ellos entran en choque. Entonces, esta es una competencia que se le da al Tribunal Constitucional. Hay una sentencia reciente con el tema de la doméstica, ¿eh? El tema de la doméstica también. Esa sentencia todavía no está en el libro porque es muy reciente, pero además, así como ocurrió con el tema de las domésticas, que el Tribunal Constitucional anuló la resolución que emitió el Ministerio de Trabajo, también ha ocurrido con resoluciones que emite el Consejo del Poder Judicial, que han sido anuladas por un asunto el tema de la virtualidad, de que ha invadido las competencias del Congreso. Del Congreso. Del Congreso Nacional, en ocasiones, a veces del Congreso Nacional, pero a veces, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial,
La resolución la emite el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional entiende que no le compete al Consejo del Poder Judicial, sino a la Suprema Corte de Justicia. Sí, al Pleno. Sí. Al Pleno. Es interesante, ¿eh? Sí, sí. Es interesante cómo han ido, y en el caso, por ejemplo, de la virtualidad, en donde se alegaba entonces violaciones a derechos fundamentales, no fue que declaró inconstitucional en cuanto al contenido de la resolución del Consejo del Poder Judicial, sino en cuanto a que no era el Consejo del Poder Judicial, sino al Congreso, el Congreso porque se trataba de derechos fundamentales a quien le correspondía. Tú sabes que en su momento eso y muchos medios malinterpretaron claro, eso bueno, y pensaron que era que el Tribunal Constitucional se oponía a la virtualidad, cuando ellos mismos estaban celebrando incluso audiencias virtuales. Pero claro que no, pero tú sabes cómo son las cosas aquí y cómo somos los abogados. Sí, sí. Y en el caso de las domésticas, que grandes laboralistas, más que constitucionalistas, advirtieron que eso era competencia del Congreso y no del Ministerio de Trabajo. Sí, pero vamos aprendiendo porque cada quien va entendiendo cuáles son sus competencias. Claro, lo importante es que vayamos siguiendo la línea jurisprudencial porque tal como he dicho, aunque nos gusten o no una determinada sentencia, lo cierto es que tenemos que acatarla. Entonces, claro, por lo tanto, debemos saber cuál ha sido la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional para uno no cometer incluso los mismos errores. Tú hablabas sobre el amparo ahorita. Se ha pronunciado el tribunal y estábamos hablando sobre la ejecución efectiva de las decisiones del Tribunal Constitucional. En cuanto a la ejecutoriedad del amparo, sí, ¿el tribunal se ha pronunciado? Sí, claro, que es de ejecución de pleno derecho y que incluso no pueden ser objeto de suspensión a menos que el Tribunal Constitucional lo decida. O sea que una sentencia en materia de amparo debe ser ejecutada de inmediato, pero siempre se juega a que se está recurriendo la decisión, pero ese recurso de revisión no es suspensivo de la ejecución de esa sentencia. Entonces yo creo que lo correcto es que cuando usted está condenado mediante una acción de amparo, cumpla con su fallo. Hay una decisión, volviendo al conflicto de competencia, que sé que es un tema que a ti te gusta mucho, en donde el propio Tribunal Constitucional cuidó lo que son sus competencias. Yo no sé si tú recuerdas aquel recurso de inconstitucionalidad frente a un artículo de la Constitución, en donde el Tribunal Constitucional dijo, bueno, un momento, yo no tengo la competencia para poder modificar un artículo de la Constitución, sí, porque sí, eso es una competencia del constituyente. Aquí no ha ocurrido lo mismo que ha ocurrido en otros países, donde el sistema presidencialista, presidentes que se quieren perpetuar en el poder y entonces han promovido modificaciones constitucionales. No, y tribunales constitucionales se han prestado a eso. Sí, claro. Aquí el Tribunal Constitucional dijo que está imposibilitado de modificar disposiciones de la Constitución porque la misma Constitución dice de qué forma ella misma debe ser modificada. No, yo te lo decía porque eso generó un debate tan grande. Y qué bueno que en esta ocasión, pero es una cuestión de sentido común, qué bueno que el presidente del Tribunal Constitucional, bueno, y los demás miembros del tribunal, tuvieron la visión de cerrar eso ahí mismo, sí, para que a nadie se le ocurra más para adelante a estar inventando, ¿tú entiendes? Como ha pasado en otros países, que ha terminado eso generando grandes crisis. Muchos conflictos. Tú sabes que una de las crisis que vive el mundo es a lo interno de las familias. Más del 50% de la gente que contrae formalmente matrimonio se divorcia.
Y tú sabes que no hay una cosa más dramática y también las obligaciones que genera un divorcio. Estoy escrito sobre eso. ¿Han llegado casos de esa naturaleza al tribunal? Han llegado sobre todo, que recuerde así, lo que tiene conflicto por la partición. Por la partición. Por los regímenes de bienes. ¿Y en qué dirección, sí, por ejemplo? Porque a fin de cuentas, tú estás casada, tienes tus hijos. Tú no te casaste bajo el régimen de la separación de bienes. Te casaste bajo el régimen de la comunidad. Pero yo no sé, yo no creo que ahí uno tenga que debatir qué le toca a uno o qué le toca a otro. O es sí, que sí. Lo que ha llegado al tribunal ha llegado cuando el matrimonio es bajo la separación de bienes. Yo recuerdo un caso que llegó de una pareja que se había casado con separación de bienes y después el esposo logró que la mujer le firmara un documento donde le cedía el 50% de un bien que había adquirido la mujer antes de casarse. Ajá. Y ahí el Tribunal Constitucional estableció que los regímenes matrimoniales no pueden ser variados después que la persona se casa, a menos que haya ya un divorcio. Y es verdad, porque es una cuestión también de orden público. Sí, sí, que ya no. Si usted se casó por allá. Claro, tú no puedes un tema de orden público, por eso es que se necesita en un divorcio la opinión del Ministerio Público. La gente no entiende eso. Por eso es que se le solicita, o sea, el juez, cuando tú vas a un juez de primera instancia y solicita el divorcio, hasta por mutuo consentimiento, hay que solicitar la opinión al Ministerio Público, porque se trata de un tema de orden público. Sí, sí. Qué bueno que el tribunal, también la Suprema Corte de Justicia, cuando tenía el control de la constitucionalidad, se había pronunciado en esa dirección. Sí, porque el Tribunal Constitucional ha ratificado muchos criterios de la Suprema Corte de Justicia. Y otro tema también que tiene que ver con las relaciones de pareja es lo de reconocer el concubinato. Pero eso es un acto que fue también que ya viene también de una convención internacional. Y la Suprema Corte de Justicia también se había pronunciado. Ajá, una de las primeras sentencias incluso del Tribunal Constitucional en el 2012 iba en esa dirección. Sí, tuvo que ver con el reclamo de una viuda de su pensión al Ministerio de una pensión por supervivencia al Ministerio de las Fuerzas, de las Fuerzas Armadas. Era esposa de un militar que había fallecido y entonces estaba reclamando su pensión. El tribunal de primera instancia no acogió su acción de amparo, de que porque no había aprobado y cosas. Pero resulta que esa señora tuvo muchísimos hijos con ese militar. Entonces, ¿qué más prueba de eso? Y no estaba casada tampoco, unida en matrimonio con nadie más, que es uno de los requisitos que establece la Constitución para que se pueda reconocer el concubinato. Juan, es increíble, pero me hubiese gustado, tenemos una hora hablando. Y parece que tenemos 15 minutos. Yo invito a leer la obra, honestamente hablando te lo digo, o sea, yo te diría que es una obra de consulta obligada para jueces, para abogados, para profesores, para estudiantes, en fin. Es un buen aporte el que tú has hecho, honestamente hablando te lo digo. Y en honor, yo quería hablar un poco de la casuística, de la interpretación en sí, de la hermenéutica del constitucionalismo, que tú también lo manejas muy bien, y cómo ha manejado esa hermenéutica en su interpretación el Tribunal Constitucional. Me hubiera gustado tratar todos esos temas contigo, pero el tiempo se agotó. Así que, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, te agradezco el que haya aceptado la invitación al conversatorio de la FINJO. Así que muchísimas gracias. Es un gran aporte. Muchas gracias. Solo nos resta
decirle a los seguidores de este espacio que consigan que la adquieran, su obra que la y adquieran. que se pasen el tiempo consultándola. Yo que la escribí, ¿verdad? Que escribí los artículos. ¿Tú la consultas? A cada momento tengo que vivir ojeando, Claro. consultándola, Es que y a veces digo, oh, pero yo escribí de tal tema, yo escribí de este tema. Es muy Porque son tantos demasiado. casos, tantas sentencias que he comentado que realmente uno no las tiene Oye, en la contratos. cabeza. Lo que hay que tener su documento a mano. Mira, sobre contratos, sobre la de todo. legitimación, sobre diputados. Esto es una Biblia desde el punto de todo. vista de todo. Y ya al final, sé que estamos finalizando. Uno de los aspectos que yo abordé ahí es sobre, a propósito de que estamos en pre-campaña y que se van a celebrar los eventos internos de los partidos políticos, sobre las primarias de los partidos políticos. Sí. Que me pasé el tiempo escribiendo y diciendo que me opongo tajantemente a que la Junta Central Electoral organice las primarias de los partidos políticos, pero el Tribunal Constitucional lo validó, sí, ese artículo. Nosotros nos opusimos en cuanto a lo que fue el proceso de aprobación de la ley, por las mismas preocupaciones que tú tienes. ¿Qué es lo que pasa? Que la Junta le organiza el proceso y el que pierde desacredita a la Junta. Entonces, al proceso final, ya a las elecciones, la Junta llega desacreditada. Y en un momento en que la Junta de lo que debería estar enfocada preparando en las elecciones del próximo año, está ahora en un dime y direte. Por la pre-campaña, o sea que todavía no estamos en la campaña. Aparte de que el partido que no es capaz de organizar, dirigir, y qué te digo, y hasta contar los votos de una primaria, oye, no merece tener la autorización de la Junta Central Electoral. Sí, porque viven reclamando derecho a la libertad de asociación, que la independencia, que autonomía, que cosas, pero quieren utilizar a la Junta, ahí la Junta sí. Así es. Wanda, gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.